Bien, hemos visto entonces la economía feudal. Ahora vamos a pasar a hablar de la política feudal. En el feudalismo predominaba en Europa una poliarquía. Eso quiere decir que habían un conjunto, una poliarquía, un conjunto de feudos, ¿sí? Un conjunto de feudos donde cada feudo tenía cierta autonomía. No había un poder centralizado en Europa, sino un conjunto de feudos. Había diferentes poderes locales, ¿no? En otras palabras, los señores feudales de dichos feudos establecían las leyes que tenían que cumplirse, establecían los castigos a aplicar a los que no cumplían con las normas o con las leyes de su feudo, y también establecían cuál era el tributo a pagar, cuáles eran los impuestos que los siervos tenían que pagar. Entonces una poliarquía es un conjunto de feudos. Sociedad feudal fue una sociedad clasista, es decir, existieron clases sociales, jerarquizada, porque había un grupo de personas, un grupo pequeño de personas, que era el que tenía el poder, tenía jerarquía social, económica también, y un buen grupo de población que no tenía esas riquezas que son los siervos de la gleba. Predominaban, recuerda, las relaciones de dependencia personal, donde el señor feudal dependía de los siervos y los siervos también dependían del señor feudal. ¿Quién era el señor feudal? Era el dueño de un feudo. El señor feudal, recuerda, su poder estaba sustentado en la posesión de tierras, ¿sí? Y también obtenía beneficios a través del cobro de impuestos que se llamaban banalidades. Entonces el señor feudal era pues el dueño del feudo, el dueño de las tierras. El vasallo. El vasallo es un noble de menor jerarquía. El vasallo dependía del señor feudal, ¿sí? A quien, a quien estaba obligado a darle fidelidad y apoyo militar y también consejo, darle lealtad al señor feudal, ¿no? El vasallo entonces era un noble de menor jerarquía, ¿sí? Que tenía que juramentar lealtad y fidelidad al señor feudal. Se encargaba básicamente de aconsejar al señor feudal. Tenemos ahora a los siervos de la gleba. Los siervos de la gleba son pues los campesinos, los hombres libres que trabajaban en los mansos. Eran la principal fuerza laboral del sistema feudal. Ellos pagaban un sinnúmero de impuestos, conocido como banalidades. Los siervos de la gleba entonces son los campesinos. Ahora pasamos a hablar de las tres órdenes del sistema feudal. Tenemos a los vellatores, oratores y laboratores. Los vellatores son los que pelean. Está conformado por la nobleza feudal y los caballeros. Está conformado por la aristocracia, ¿sí? Por ejemplo, por los duques, los marqueses, los condes, los nobles, los mayordomos. Ellos son los vellatores. Su función es que ellos se encargaban del mandato y también de la defensa militar. El señor feudal, por ejemplo, estaba dentro de los vellatores porque mandaba en el feudo. La defensa militar, los caballeros, porque protegían el feudo. Por otro lado, tenemos a los oratores. Los oratores lo conformaban los miembros de la iglesia, es decir, el clero. Lo conformaba, por ejemplo, el papa, los cardenales, obispos, arzobispos, párrocos, monjas, etcétera. Precisamente los oradores son los que rezan, los que oran, ¿sí? Se encargaban de la defensa espiritual de la sociedad. Los laboradores
son los que trabajan la tierra, ¿sí? Los laboradores son campesinos adscritos al, al feudo, ¿no? ¿Sí? Su función era el trabajo de la tierra y estaba integrado por los siervos de la gleba, los siervos o los campesinos. Ellos tenían libertades limitadas. Por ejemplo, ¿no? Ellos no podían desplazarse libremente y salir de un feudo a otro. No, estaba prohibido de salir de su feudo. Ellos debían de pagar un impuesto específico, ¿no? Un sinnúmero de impuestos llamado banalidades. Ceremonias feudales. Fueron dos ceremonias feudales básicamente. Tenemos el homenaje y la investidura. El homenaje es una ceremonia que se realizaba en los castillos. Es una ceremonia mediante la cual el vasallo, el noble, juraba fidelidad y lealtad al señor feudal ante la Biblia o ante un crucifijo. Esta ceremonia culminaba con un apretón de manos o un beso de solemnidad, lo cual hacía referencia pues a la fidelidad, al sometimiento del vasallo hacia el señor feudal. La investidura consiste en la entrega de bienes por parte del señor feudal a su vasallo, a cambio de su fidelidad, de su lealtad. Entre estos bienes podían estar generalmente son tierras, ¿sí? También se le podía dar monedas, dinero, pero generalmente tierras, también se le podía dar un anillo, un adorno de oro o de plata, ¿sí? O una espada, ¿sí? Entonces, el homenaje es cuando el vasallo le jura fidelidad o lealtad al señor feudal y la investidura es cuando el señor feudal le brinda algunos bienes o privilegios al vasallo a cambio de su libertad, a cambio de su lealtad, de sus consejos. Los caballeros. ¿Quiénes son los caballeros? El caballero se define como el aristócrata militar, el noble militar, cuyo oficio propio es el combate a caballo. De ahí viene el nombre de caballero. Siempre andaban en caballo y peleaban a caballo. A cambio de sus servicios militares, al señor feudal recibían algunos dominios rurales, es decir, tierras y otros privilegios. Eran nombrados mediante una ceremonia llamada el espaldarazo, donde el caballero o el reciente caballero recibía un golpe en la nuca por parte del señor feudal. Por eso se le llama espaldarazo, ¿sí? Los caballeros entonces son los nobles militares que se encargaban de la protección del señor feudal, de la protección del palacio también o del castillo del señor feudal, ¿sí? A cambio de eso recibían algunos homenajes, especialmente tierras. Entonces, chicos, resumen, la época feudal es el tercer modo de producción en la historia de la humanidad donde la principal actividad económica es la agropecuaria, el trabajo de la tierra, el trabajo del feudo, basada en las relaciones de dependencia personal entre el señor feudal y los siervos de la gleba. Recuerda que en el feudalismo solamente estaba permitido la lectura de un libro, la Biblia. Lo demás era considerado algo que iba en contra de las leyes de Dios y por lo tanto eran perseguidos. Recuerda también que el feudalismo se basaba básicamente en el autoconsumo, es decir, el consumo para la propia canasta familiar. Y también el señor feudal basaba su poder en la propiedad de tierras y también en el cobro de impuestos llamado banalidades, porque muchos de ellos carecían de importancia. Sin embargo, se cobraban. Bien chicos, espero me hayan entendido. Muchas gracias.